Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de En Contexto, el programa de entrevistas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El día de hoy me acompaña José Machicao, coordinador de nuestro programa de especialización en Machine Learning, para conversar un poco sobre inteligencia artificial y todas estas nuevas herramientas que programa de entrevistas de estos últimos días. ¿Qué tal, José? Bienvenido. El día de hoy me acompaña José Machicao, coordinador de nuestro programa de especialización en Machine Learning, para conversar un poco sobre inteligencia artificial y todas estas nuevas herramientas que programa de entrevistas de estos últimos días. ¿Qué tal, José? Aprovecho el día de hoy para recordarle a todos que estamos transmitiendo live vía Facebook y vía LinkedIn, así que nos pueden seguir en ambas plataformas y también compartir esa transmisión con toda aquella persona que podría estar interesada en este alucinante y magnífico, interesantísimo tema que vamos a tratar el día de hoy, que sin duda está despertando mucho revuelo desde diciembre, que se lanzó esta famosa herramienta, el ChatGPT, que ya vamos a hablar también de ello. Pero antes de entrar, digamos, ya a la parte más práctica o más de usabilidad, vamos a sentar primero algunas bases para tener como que conceptos claros. Y ahí, José, quisiera que nos ayudes, por favor, a entender un poco más qué es inteligencia artificial y cómo se aplica en la vida diaria. Ok, bueno, inteligencia artificial, el nombre, digamos, es regularmente claro porque, digamos, dejaría ver que es una especie de copia artificial del cerebro y, digamos, a veces genera muchas confusiones, ¿no? Pero, digamos, lo que tratan de hacer, digamos, los expertos, lo que desde hace mucho tiempo están tratando de hacer es hacer que determinados algoritmos se comporten funcionalmente como seres humanos, ¿no? Entonces, ese es el reto. Ha sido muy difícil llegar al momento que estamos ahora, pero digamos, básicamente es hacer que los algoritmos sean agentes. Y uno de los conceptos más interesantes es cambiar el concepto de robot o algoritmo o persona y todos ponerlos en un concepto conjunto que se llama agente. Entonces, son agentes humanos, agentes computacionales, podría haber agentes naturales, agentes humanos, y entonces la inteligencia artificial se ha encargado, digamos, de estar dentro de la ciencia cognitiva y se ha ocupado de ese estudio de los agentes, ¿no? Entonces, ahora, hoy en día, no tanto al inicio, pero hoy en día sí se entiende la inteligencia artificial como el estudio de los agentes y sus comportamientos en diferentes sistemas. Entonces, eso es, y respecto a la forma en que entra en contacto con nosotros en la vida diaria, bueno, uno de los aspectos más interesantes es debido a la universalidad del uso de los móviles, las tablets, las computadoras, es precisamente que el acceso a la inteligencia artificial se ha hecho directo, casi universal, independientemente del conocimiento que tenga una persona de la inteligencia artificial. Es como que yo no conozco cómo funcionan los circuitos de mi móvil, pero los uso, ¿no? Entonces, y sé cómo usarlos, sé cómo abrir un aplicativo. Igual es la inteligencia artificial ahora, ¿no? Digamos, yo puedo entrar en contacto con un algoritmo sin saber cómo funciona, simplemente porque el modo en que lo hago es de un modo similar a cualquier otro agente, ¿no? Más o menos es un primer perfilamiento, espero que sirva. Claro que sí, y también retomando un poco ese tema de qué tipo de acercamiento o qué tipo de contacto, justo conversábamos de que hay uno a nivel, digamos, más técnico y otro a nivel más de usuario. ¿Nos podrías comentar un poco al respecto? Claro, es esto mismo que mencionaba respecto a que uno no necesariamente tiene que estar enterado de cómo funciona algo, ¿no? Yo puedo usar una tostadora, pero no necesariamente puedo fabricar una tostadora, ¿no? Entonces, igual hay personas que se dedican a elaborar algoritmos, que se dedican a darle la base física, digamos, la base computacional a los algoritmos, otros que se encargan de hacer arquitecturas de algoritmos y otros que se encargan de usar los algoritmos, ¿no? Entonces, hay como varios niveles de especialización. Creo que podríamos hablar después sobre cómo se conecta, por ejemplo, a las carreras y a los intereses, ¿no?
pero, digamos, es sumamente amplio, ¿no? Digamos, no se necesita ser experto en ciencias de la computación para entrar en contacto con la inteligencia artificial. Y a través del uso también hay muchas perspectivas de cómo facilitar el uso para cualquier persona, ¿no? Retomando un poco lo que has dicho y también recordando algunos de los artículos que ya tenemos en el blog de la escuela, que invito a todos a que lean, por favor, me ha quedado una frase que es: la inteligencia artificial es para todos. Y creo que la hemos vivido con mucho más, digamos, presencia en estos últimos meses, donde que el que menos le llegó la noticia de esta nueva herramienta ChatGPT y ha podido entrar y probarla y experimentar un poco la inteligencia artificial de manera más cercana. Y quiero vincular aquí ya nuestra siguiente pregunta, ¿no? Si es que la inteligencia artificial es un campo que en general no es nuevo, ya tiene varios años y se han ido dando desarrollos, ¿qué hace tan novedosa a esta herramienta, el ChatGPT? Bueno, precisamente, primero creo que los aspectos que hemos ido tocando del aspecto computacional, algorítmico, de repente uno más técnico de aterrizaje o de modelamiento y luego uno de uso, ¿no? Todos esos aspectos estaban mucho menos evolucionados que hoy hace 60 años. Efectivamente, el concepto de inteligencia artificial, el concepto de red neuronal ya había sido creado. Incluso algunos dicen que en 1930 ya había referencias de que, digamos, estaba el concepto, porque ya se había logrado observar el cerebro, cómo son las neuronas, ¿no? Pero, digamos, ha habido mucho camino que recorrer, porque sobre todo la capacidad computacional era muy pequeña. Es decir, yo podía más o menos meter 10 libros en un dispositivo digital y hoy día puedo poner todo Internet o todo Wikipedia en un dispositivo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha favorecido, digamos, que se pueda hacer un procesamiento muy completo, universal, elaborado, se puede recoger muchas fuentes, ¿no? En el lado algorítmico también, digamos, se ha ido progresando porque no solamente nos hemos quedado en la idea de un esquema o una arquitectura que eran las redes neuronales planas en ese tiempo, eran todas las neuronas conectadas con todas las otras, ¿no? Entonces, por capas. Entonces, todo eso también ha ido modelándose con arquitecturas. Ya no se usa solamente redes neuronales planas, sino que se usan en arquitecturas que tienen diferentes funciones, unas que son más idóneas para las imágenes, otras para los textos, y entonces se van articulando esas arquitecturas y se van ensamblando y ya empiezan a crearse carreras que están dedicadas al ensamblaje de arquitecturas que ya no son los científicos computacionales que ya no tienen que estarse preocupando de la parte de hardware, etcétera, ¿no? Y luego, otra cosa que ha evolucionado es, obviamente, digamos, los interfaces para los usuarios, que hace un tiempo muy corto, de repente 20 años, no había forma de, digamos, hacer interfaces que pudieran dialogar, tanto en voz, en texto, y que pudieran responder rápidamente. Todo está concatenado, ¿no? Entonces, digamos, la velocidad computacional ayuda a que, por ejemplo, una respuesta muy compleja no se demore 2 horas en salir, sino que vaya saliendo, incluso si han experimentado el ChatGPT, a veces cuando uno está escribiendo, ya está elaborando ciertas ideas y te va respondiendo y uno termina de escribir y entonces dice, ya, perfecto, entonces ya te entendí, etcétera. Entonces, todas esas interacciones son posibles gracias a mucho trabajo, digamos, en todos esos campos, que son la ciencia computacional, que es hardware y conexión con algoritmos, la algorítmica, el modelamiento y los interfaces y la disponibilidad para seres humanos, ¿no? Y para en realidad cualquier agente, ya que lo mencionamos porque esos agentes pueden interactuar con el clima, pueden interactuar con animales, pueden interactuar con personas o con otros algoritmos incluso, ¿no?
Muy interesante todo lo que comentas y creo que también a nivel ya, digamos, de usuario, que es como al menos yo he experimentado más esta parte de la inteligencia artificial, hemos visto, como mencionas, herramientas quizás más enfocados a generar respuestas como que en lenguaje natural, como el chat GPT, que como nos comentabas, uno va escribiendo y es casi inmediato y va viendo cómo le van brindando la respuesta a su consulta, pero también hay otras orientadas, por ejemplo, al tema de imágenes. Y hemos visto, creo que nadie ha pasado desapercibido este tema de los dinos, de las dinoprofesiones. Nosotros también sacamos por ahí nuestro dino en la cuenta de Instagram, así que también los invito a ir a verlos. Pero es una nueva forma de experimentar, digamos, con imágenes y con textos. Y realmente son imágenes o son textos que no existen de por sí ya en la web como la conocemos. Antes era muy clásico entrar a Google y luego buscar y ver, ir ensamblando partes, pero finalmente estabas recurriendo a algunos artículos o en general plataformas o páginas web que te permitían tener cierta información que ya había sido estructurada y publicada. En este caso estamos frente a una creación, es un nuevo paso y eso también abre una gran puerta de posibilidades para utilizarlos o emplearlos en diferentes oportunidades. En mi caso particular, digamos que yo que estoy un poco inmersa en temas de generar artículos, de poder evaluar temas y considerar preguntas para entrevistas como estas, es una herramienta de mucha ayuda. Sí hay que tener un poco, digamos, de cautela con respecto a ciertas cosas porque está en aprendizaje y porque hay información que puede ser más o menos precisa en el momento hoy, pero creo que abre un gran abanico de posibilidades. Y entonces quisiera preguntarte, ¿a qué aspiramos a llegar con la inteligencia artificial y si estamos, digamos, ante una oportunidad o una amenaza? Porque así como hay esta, digamos, esta curiosidad por querer saber qué podemos lograr y qué podemos hacer para optimizar nuestro trabajo, también he visto preocupación por algunas personas de que su trabajo pueda quedar obsoleto. Entonces, ¿hacia dónde va el rumbo de la inteligencia artificial? Bueno, primero yo creo que un aspecto importante es, digamos, no todos podemos en realidad entrar. Yo mismo no, digamos, no soy un experto en la parte esencial de la ciencia de la computación que le da origen a estos algoritmos, pero sí me he metido bastante bien en la parte algorítmica. Y entonces, a veces hay que ponerse a estudiar, por ejemplo, ciencia cognitiva, en realidad un poco de psicología para ver cómo operan los agentes humanos reales. Y algunas de las características, por ejemplo, hay muchos psicólogos que se han dedicado ya al campo de la inteligencia artificial que empiezan a analizar cómo es que las personas desarrollan sus capacidades cognitivas. Entonces, una de las que más se explota es la atención. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando manejamos el auto, la bicicleta, nosotros no captamos toda la imagen que nosotros, digamos, que está proyectada a la luz del día, digamos, ¿no? Sino solamente partes de la imagen. Entonces, digamos, los estudios dicen que más o menos captamos 10% de lo que vemos y luego nuestro cerebro es el que lo va integrando. Y nos vamos percatando, por ejemplo, si estamos pasando por un lugar que sospechamos que es peligroso, entonces nos enfocamos en ver si hay un bache, ¿no? Pero si estamos más confiados y, digamos, hemos pasado 20 veces por esa misma vía, nuestro cerebro mismo desenfoca la atención de los baches y se enfoca más de repente en que hay un colegio, que hay niños, que uno escucha, digamos, voces de niños, entonces se cuida de que no vaya a haber algún niño que atraviese. Eso se llama atención, ¿no? Entonces, nuestro cerebro optimiza el trabajo que tiene que hacer y no es que está todo el tiempo capturando todo, ¿no? Entonces, los algoritmos han aprendido mucho de eso y el ChatGPT es una de las generaciones, digamos, de las producciones que han hecho la ciencia algorítmica, que es aprovechando, de hecho, el algoritmo se llama Multi-Head Attention, que es atención multicabeza, ¿no? Entonces, lo que hace es, digamos, captura frases, les pone pesos
que podrían ser iguales al principio porque no sabe más, pero lo compara con los pesos de otras frases. Y si encuentra una palabra similar en otra frase, cambia los pesos de todas las frases. Y luego hace lo mismo con los párrafos, y luego lo mismo con los documentos, y luego lo mismo con el contexto. Entonces tiene diferente, su arquitectura es fascinante, ¿no? O sea, primero aplica eso para palabras, frases, párrafos y contexto, y eso hace que actualice todos los pesos y, entre comillas, adivine lo que las personas están diciendo, ¿no? Y es fascinante, o sea, cuando uno lo entiende, y de hecho, uno de los que mejor me ha explicado ese mecanismo es precisamente el ChatGPT, porque le dices, explícame lo más simple, ponme un ejemplo, ponme un ejemplo de biología, hazme el ejemplo en inglés, etc. Entonces, uno va detectando cómo es que es el mecanismo fundamental, ¿no? Y eso es lo que le permite la confianza, digamos, como para generar texto y no equivocarse en concatenar una palabra con otra y de repente incluso vincularla a un concepto, a un contexto que ya entendió, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo. Entonces, hay que entender también, yo creo que es muy importante divulgar que no es que hay magia detrás, o sea, de alguna manera de repente puede llamarse magia en el sentido de la maravilla que es, digamos, poder interactuar con una gente que te responda, cosas consistentes, ¿no? Creo que eso sí es interesante, pero no hay que confundirlo con bueno, digamos, entonces es absolutamente descontrolado y no se sabe qué está haciendo. Entonces, creo que eso es lo que va a permitir a los profesionales ponderar un poco mejor por qué razones, digamos, hay que prestarles atención a algunos riesgos y a otros no, ¿no? O sea, algunas cosas, por ejemplo, como que un algoritmo pueda cobrar autonomía y construirse su propio cuerpo, y, o sea, son cosas que, digamos, no están suficientemente complejizadas en los algoritmos como para que ocurran esas cosas, ¿no? Otras cosas sí, por ejemplo, que ya ustedes las deben haber visto, la agresividad de los algoritmos, el sesgo, ¿no? Que, digamos, si está entrenado con datos que son machistas, entonces puede tener un comportamiento machista, aun cuando sea muy sutil, ¿no? Entonces, esas cosas, digamos, hay que controlar la calidad de la data, la calidad de los algoritmos mismos, porque como son generativos, ya no depende solamente alguien me pasó también un artículo de la Deutsche Welle que reportaba que se estaba esclavizando prácticamente a personas para que alimentaran de etiquetas al ChatGPT para que pueda aprender, ¿no? Y eso es un poco falso porque, si bien es cierto, sí se usa, digamos, el aprendizaje supervisado, que es con etiquetas, eso se hace solo parcialmente, o sea, no todo el entrenamiento es con etiquetas. Precisamente el tema que tú mencionabas, que es la capacidad generativa de data, lo que le permite al algoritmo es no depender únicamente de las etiquetas que le han introducido al principio, ¿no? Entonces, creo que eso lo que creo que la segunda parte de tu pregunta creo que iba más bien enfocada a cómo eso va a impactar en los recursos humanos, en cómo las personas de repente van a tener que adaptarse, ¿no? A un mundo que ya es distinto. Yo creo que sí va a tener que haber un esfuerzo de, digamos, upskilling, ¿no? De un incremento del nivel de las capacidades, en el sentido de que sí me parece que, digamos, herramientas como el ChatGPT se van a multiplicar. De hecho, esa misma semana, el mismo mes que salió, hubieron como 4 herramientas más. Entonces, va a haber mucha diversidad de estas herramientas, y yo creo que lo que va a hacer es que las personas tengamos que cultivar actividades o procesos cognitivos de mayor nivel. O sea, si antes nosotros hacíamos los resúmenes de los documentos que estudiábamos o que usábamos para el trabajo, entonces vamos a tener que encargarle los resúmenes a herramientas algorítmicas, y más bien nosotros hacer algoritmos que permitan
concatenar mejor los resúmenes, de manera que aseguren que la calidad de lo que se está expresando en un resumen sea alta, ¿no? O, por ejemplo, regular, no sé si han visto este parámetro de temperatura. Lo que pasa es que detrás del ChatGPT existe un algoritmo que era más antiguo, que es la máquina que le da, digamos, el cerebro del ChatGPT es un algoritmo que se llama GPT-3. Ahorita está en versión GPT-3.5. Y cuando uno entra a esa plataforma, tiene parámetros que puede alterarle, ¿no? Entonces, uno de esos parámetros se llama temperatura, que es más o menos equivale al concepto de creatividad del ser humano. Entonces, si uno le pone una temperatura muy alta, entonces el ChatGPT es como si estuviera bajo la influencia de alguna sustancia psicodélica, ¿no? Y entonces es tremendamente creativo en vincular conceptos. Si uno le pone la temperatura cero, entonces es una viejita bibliotecaria, conservadora, que simplemente se refiere únicamente a lo que es matemáticamente correcto. Entonces, tenemos esas herramientas ahora, entonces es impresionante digamos, la diversidad de cosas que podemos hacer, pero sí va a requerir de nosotros, no que perdamos los trabajos, sino que vayamos haciendo una progresión, un cambio progresivo de nuestros trabajos, empujándolos hacia cosas que son auténticamente humanas, ¿no? Y puede sonar un poco esotérico lo que voy a decir, pero capacidades cognitivas como la reflexión, la meditación, la autocrítica, la autoconciencia, la comunicación, el trabajo en equipo, la búsqueda de armonía social, el conocimiento de la percepción de la consistencia, etcétera. Son habilidades cognitivas que de repente muchos de nosotros no hemos escuchado y que son precisamente las que hay que cultivar porque son las que nos van a permitir gobernar mejor los parámetros de los algoritmos, porque los algoritmos ya van a cubrir esas funciones cognitivas que nosotros creíamos que eran nuestras, ¿no? O sea, hacer resúmenes, pensar sobre un documento, e incluso crear un documento, ¿no? Creíamos que era nuestro nicho, ¿no? Ahora va a ser gobernar los algoritmos que hagan eso, y eso requiere otro tipo de habilidades. Y creo que, como has mencionado también, en la carrera por la inteligencia artificial nadie quiere quedarse atrás, así como salió ChatGPT, luego empezaron a salir diversidad de herramientas, como mencionaste, entre ellas Bing también ha estado integrando esto a su buscador, han habido por ahí diferentes tipos de artículos o de investigaciones. Algunas personas le han preguntado incluso si es que esta herramienta podría aprobar un MBA, qué tan buenas respuestas da. Entonces creo que estamos descubriendo muchas cosas y creo que como en procesos previos, digamos, en revoluciones previas, porque creo que realmente estamos ante una revolución, nos ha tocado, ¿no? Ya encontrar nueva tecnología o algún avance científico que ha cambiado la forma en que hacemos las cosas, y en este caso la inteligencia artificial viene a quizás quitarnos procesos repetitivos para poder enfocarnos en otras cosas que realmente agreguen mucho más valor desde el punto de vista humano, como bien has mencionado. Entonces por ahí es una gran oportunidad, y quizás a nivel de ciberseguridad, y si ya hablamos quizás sobre tratamiento de datos personales o algunas otras cosas del aprendizaje en sí de los algoritmos, podamos ver dentro del camino algunos retos aún o formas, digamos, riesgos que tenemos que tomar en cuenta para mitigar, pero en general el ser humano siempre ha buscado poder expandir sus capacidades por medio de las herramientas, y esto nos abre un mundo de posibilidades para poder maximizar el crecimiento y potenciar todo el trabajo que ya hacemos desde una mirada más humana probablemente. Muchas gracias por todas las respuestas, José. Ahora tenemos preguntas del público que están fascinados también con el tema, y voy a ir compartiendo algunas de ellas. Digamos, aquí hay una más puntual. Entonces, Álvaro Coronel nos consulta: ¿qué libro recomienda para la introducción al estudio y arquitectura de inteligencia artificial? Digamos, una de tus lecturas de cabecera, ¿cuál podría ser? Bueno, los gurúes creo que son bastante conocidos, ¿no?
por ejemplo, traten de encontrar libros de agentes que tengan el enfoque de agentes, por ejemplo, los libros que, digamos, hablen de los fundamentos y que recurran a la ciencia cognitiva para poder explicar la inteligencia artificial, ¿no? Creo que es lo fundamental. Existen, por ejemplo, hay una rama de libros que están divulgando los fundamentos del reinforcement learning, que es precisamente el que permite no depender de la data de etiquetas, sino que depende del modelamiento de un escenario, ¿no? Creo que, digamos, ahorita puedo adjuntar en un rato una bibliografía que los puedas compartir, pero, digamos, creo que sí hay como 3 libros fundamentales, ¿no? Uno que sí habla de agentes y los de reinforcement learning, y estos, digamos, que abordan digamos, el procesamiento y la generación y la comprensión del lenguaje natural, que son un poco más recientes, ¿no? Ahora, mi recomendación sería que también, digamos, vayan leyendo mucho más, digamos, ahora hay menos libros que hablan sobre lo más reciente. Hay muchos más videoblogs o cuentas de Twitter de personas que, digamos, están a la vanguardia de esto, ¿no? Entonces yo ahí recomendaría un pequeño cambio, porque sí, quienes han escrito, digamos, en los años 2000, 2010, 2015, lo han escrito con bastante énfasis en ciencias de la computación, ¿no? Entonces, son libros algo difíciles para quien no está en el campo. Entonces, esas serían mis recomendaciones generales. Y luego puedo adjuntarte alguna lista más precisa de libros, ¿no? Perfecto, quizás por ahí podríamos sumar un nuevo blog post con estos recursos esenciales que no solo incluyan libros, sino también por ahí quizás estas personas que seguir en Twitter para poder también ayudar a difundir un poco esta información y este conocimiento. Y esto va un poco de la mano de lo que nos consulta Jan Luque, ¿no? Donde encontramos el artículo al que hicieron mención. Y en este caso, Jan, te invito a visitar el blog. Justo José nos ha apoyado con varios artículos ya, un poco más a nivel de reflexión de inteligencia artificial y machine learning, cuáles son los conceptos y bases, y para entender un poco cómo funciona o qué tan similar es la inteligencia, digamos, humana en comparación con, o cómo se compara con la inteligencia artificial. Así que eso también te va a ayudar para sentar bases y se vienen nuevos. Así que por ahí los invito a visitar blogposgrado.ucontinental.edu.pe. Vamos a pasar también por el chat la dirección para que puedan ir directamente y puedan revisar estos artículos. Aquí Lali nos consulta, ¿cuál es el propósito en sí de la inteligencia artificial? Bueno, ya no hay que considerar, digamos, creo que no hay que antropomorfizar la inteligencia artificial como si fuera un agente completamente ajeno, ¿no? O sea, ya así como nosotros, por ejemplo, tenemos personas que, digamos, contribuyen a diferentes cosas. Uno puede tener digamos, una autoridad pública o puede tener un gerente de una empresa que sí, hasta cierto punto son la imagen de la empresa, pero obviamente detrás de una organización siempre están muchas personas, ¿no? Entonces, de la misma manera, la inteligencia artificial no es un ente, ¿no? A veces a los algoritmos se les suele llamar, este es una I, ¿no? Es una inteligencia artificial y estoy aplicándola para marketing, ¿no? Entonces, eso está un poquito mal porque no es una inteligencia artificial, es un algoritmo, ¿no? Entonces, como todos van contribuyendo a varias funciones, ¿no? Que puede tener. Ahora, entonces, en ese caso, no es que la inteligencia artificial tenga un propósito por sí mismo. El propósito creo que sigue siendo hasta el mediano plazo el lograr una vida social armónica, lo más armónica posible, lo más consistente. Creo que consistencia tiene que ver con el hecho de que todas las personas tengan oportunidades para poder desplegar todo su potencial cognitivo. Me parece que ese es más o menos, pero ese no es el objetivo de la inteligencia artificial.
es, digamos, una aspiración que es probablemente la aspiración más común que tenemos entre seres humanos, que todos queremos vivir no solo tranquilos, sino queremos expresar todo nuestro potencial, el potencial con que nacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hay que tratar es de conectar la inteligencia artificial como un recurso más, como en algún momento fue la electricidad, por ejemplo, que lo conectamos. Ahora, ahí hay un poquito de diferencia, ¿no? Con la electricidad, porque esta vez no es que, o sea, en ningún momento la electricidad tenía que pasar por nuestro cerebro para poder utilizar, ¿no? La electricidad en un aparato, pero esta vez sí, es como tener un televisor que refleje nuestros pensamientos. Entonces, es un poco fuerte, digamos, el cambio. Sí, en ese sentido, no es que la inteligencia artificial tenga un propósito separado, sino que pasa esta vez por nuestro cerebro y, digamos, reemplaza algunas de las funciones cognitivas que creíamos propias. Eso es lo que la caracteriza, ¿no? Pero creo que no es que es un poquito un mito esto de que la inteligencia artificial es un ente aislado, ¿no? Ya está muy dentro de nosotros y a través de nuestros datos, cada algoritmo es un poco de nosotros también, ¿no? Finalmente, es como entender, como mencionas, que la inteligencia artificial es como el paraguas y dentro de ese paraguas pues tenemos diferentes algoritmos y cada uno tiene quizás un propósito, un objetivo. Algunos se dedican un poco a texto, otros a imágenes, otros tienen otros usos, entonces por ahí también es donde tenemos esta capacidad nosotros creativas de poder ir generando algoritmos, entrenando algoritmos que se aboquen o nos ayuden con tareas específicas o sacarles o ponerles un objetivo específico, ¿no? Entonces eso es bastante importante de tener en cuenta. Tenemos aquí otra pregunta de Carlos González que nos dice cómo se puede controlar el comportamiento de la inteligencia artificial o garantizar que actúe de forma segura. Sí, es una pregunta que es bastante común en estos días y que por alguna razón la orientan a la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, hay grandes debates en la Unión Europea, en Estados Unidos, que dicen cómo podríamos hacer un instituto, una autoridad nacional o continental que pudiera controlar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que al final, digamos, tenemos que comprender este concepto de agentes. Todos al final somos agentes. Algunos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos familia, ¿no? O tenemos alumnos también, ¿no? Entonces nosotros transmitimos una forma de pensar, que obviamente no va a ser exactamente igual, pero cultivamos una manera de pensar, ¿no? En alumnos, por ejemplo. Entonces esos alumnos ya no pertenecen a mis, digamos, no van a obedecer mis decisiones, pero sí están influidos por una forma que hemos trabajado en conjunto, en clase, entonces ellos lo llevan a otro sitio. Los algoritmos son exactamente iguales, o sea, a través de nuestra data aprenden ciertos patrones, pero no es que van a repetir exactamente nuestros patrones, sino que van a recrearlos, pero van a arrastrar algunos de los patrones que nosotros le imprimamos, ¿no? Entonces, si uno abre el ChatGPT y le dice, oye, ¿por qué te demoras tanto? Ya dame la respuesta, estoy apurado, ¿no? Entonces, probablemente lo que va a hacer el ChatGPT es ir heredando eso. En cambio, si yo le digo, oye, muchas gracias, me resultó muy interesante, entonces el feedback va a ser similar, ¿no? Que creo que es más o menos lo que se está buscando. Entonces, esa es una forma, la calidad de la data, la calidad del comportamiento humano, es la que va el factor fundamental. Entonces, los algoritmos no van a poder, porque están fuertemente influidos por data humana, por data de la sociedad, entonces no van a poder generar patrones muy distantes de lo que somos como sociedad. Entonces, cuando viene la pregunta de ¿cómo hacemos para que los algoritmos sean éticos? Es siendo éticos. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de generar comportamientos
que sean evolutivos, que sean comprensivos, que sean tolerantes de la complejidad, que sepamos vivir en incertidumbre, y que eso es lo que va a cultivar los patrones que los algoritmos, cuando lleguen a niveles más generalizados, digamos que ya no solo, como tú bien decías, hoy día tenemos algunos, digamos, orientados a imagen, otros a texto, otros a números, y eso lo que están consiguiendo últimamente, porque hacen trabajar, ¿no? Digamos, hacen trabajar al algoritmo de Dalí, por ejemplo, que está orientado a imágenes, lo han hecho trabajar con textos y con voces. Y entonces han generado, por ejemplo, si ven ustedes un algoritmo que se llama Refusion, RI, genera música en base a textos, ¿no? Y entonces uno puede decir, por ejemplo, salsa cubana, y luego le puede poner vals peruano, y va generando esa música, ¿no? Absolutamente generativo, ¿no? Entonces, y eso lo han hecho en base a algoritmos que procesaban antes solo texto, solo que le han puesto el código de la música, ¿no? Entonces, va a irse construyendo un tipo de algoritmo que sí va a ser un poquito más genérico, y entonces creo que ahí sí va a caer el peso sobre nosotros. O sea, yo cada vez que escucho la pregunta, ¿los algoritmos son éticos? ¿O la inteligencia artificial es responsable? ¿Cómo hacer que controlemos la inteligencia artificial? Bueno, la mayor responsabilidad la tenemos nosotros, ¿no? O sea, si tenemos una sociedad que está pensando continuamente en ser más consistente, más evolutiva, que todo el mundo tenga mayor oportunidad de expresar todo su potencial plenamente, entonces vamos a lograr tener algoritmos que contribuyan a ese objetivo, y que estén dentro de ese respeto, ¿no? Si en cambio nosotros heredamos data que altamente conflictiva, donde distorsionamos la verdad, distorsionamos la realidad, le damos un excesivo peso a la imagen, digamos, a la disociación entre la realidad y una determinada imagen, entonces vamos a generar algoritmos que todo el tiempo van a estar disociando esos factores, y entonces vamos a heredar un problema, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la reflexión sobre la ética, sobre el control, ¿no? No tanto porque, digamos, podamos enjuiciar, llegar a algún momento en que podamos enjuiciar un algoritmo y que responda por sus acciones, ¿no? Creo que eso es un poco un mito, ¿no? Creo que también algunos de estas preguntas que van mucho al lado de, como tú mencionas, ¿no? ¿Hasta qué punto es responsable una inteligencia o un algoritmo? Y luego, si es que pueden llegar a ser más inteligentes que nosotros, están muy influidas también un poco por lo que nos han contado en las películas, de la idea que nos han puesto respecto a la inteligencia artificial o a cómo los robots luego pueden controlar el mundo. Entonces creo que por ahí es también un trabajo propio de cada uno y que va a ir dándose también progresivamente a medida que estas herramientas o que, bueno, los algoritmos nos vayan ayudando con más cosas a poder ver realmente, como tú dices, cómo se da el aprendizaje, tratar de darle un modelos o, digamos, comportamientos, actitudes o datos que realmente los guíen por caminos que queremos que vayan y que finalmente sirvan a los propósitos que establecemos, ¿no? Entonces, por ahí muchísimas gracias, José, porque esta conversación ha sido súper interesante. Yo sé que da para mucho más, así que por ahí nos gustaría contar contigo en una próxima oportunidad para seguir explorando el campo de la inteligencia artificial y del machine learning en general. Pero agradecemos mucho tu presencia el día de hoy. Muchas gracias también a todas las personas que nos han acompañado a través de las redes sociales, de Facebook, de LinkedIn. Los invitamos nuevamente a visitar el blog. José ha hecho artículos súper interesantes que pueden consultar ahí y a estar atentos y a ser partícipes, a involucrarse con todo estos nuevos adelantos y, como dijo José, hacer upskilling, tratar de aprovechar estos recursos, estas herramientas para mejorar quizás tareas que en el día a día nos hacían un poco rutinarias y poner foco en estas nuevas perspectivas y qué caminos nos abren, ¿no? Muchas gracias nuevamente, José. Un gusto tenerte hoy. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima edición.